Pues sí, es un placer para mí hoy presentaros a Ana, que es una compañera de trabajo. Ana estudió químicas por vocación y se le dio muy bien, y después hizo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Y poco tiempo después pues empezó a trabajar en una empresa, en un departamento de investigación, donde lleva más de 20 años haciendo investigación básica para la búsqueda de nuevos fármacos. Y ella es experta en epigenética, por eso le hemos pedido que nos dé esta charla, es la que más sabe con diferencia y de largo de todos nosotros. Y queremos agradecer que tiene un montón de publicaciones científicas, y además de tener este trabajo en un grupo de investigación en la empresa farmacéutica, colabora con la Universidad Complutense de Madrid, donde da cursos, participa en programas de cursos de doctorado y de másteres, en concreto un máster de parasitología y microbiología. No vamos a enrollarnos más con el currículum, pero sí le vamos a agradecer muchísimo el esfuerzo que ha hecho por estar aquí esta tarde, porque lleva toda la semana trabajando en Inglaterra y acaba de llegar y prácticamente ha venido del aeropuerto aquí para estar con nosotros. Casi no le ha dado tiempo ni a pasar por casa. Así es que no nos vamos a entretener más. Muchas gracias, y seguro que ella tiene mucha experiencia en dar clases y es una investigadora de primera línea, así que seguro que lo que nos cuente va a ser muy interesante. Muchas gracias. Bueno, Maite, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa por tu parte. Gracias por invitarme a estar aquí con vosotros y poder participar de esta actividad, que realmente me parece una iniciativa tan estupenda, porque aprender por el mero placer de aprender o de querer estar informado me parece que no tiene precio. Así que os agradezco muchísimo la invitación. Siento haber llegado con retraso, pero como dice Maite, he estado fuera y se me han dado un poquito mal las cosas. Entonces, bueno, sin mucho preludio, pues os voy a hablar un poco del tema de hoy, que versa sobre la epigenética. ¿Qué es la epigenética? No sé si alguno de vosotros está familiarizado con el tema. Si no, espero que cuando termine un poco mi charla al menos tenga una idea, y sobre todo el uso que se puede hacer de ella pues para la obtención de potenciales fármacos. Antes de nada, voy a ponerlo en contexto dentro de lo que sería la estructura de la célula. Gracias a Maite por estas fotos tan bonitas de las células que me ha pasado. Y bueno, pues solamente, aunque la mayoría de vosotros ya lo sabéis, recordaros, para poneros en contexto, que la célula es la unidad funcional de todos los organismos vivos, que está formada fundamentalmente por la membrana plasmática, que es la parte exterior, ahora os comentaré un poquito más en detalle, por el citoplasma, que digamos que es ya dentro del interior de la célula, y por el núcleo. En el núcleo es donde luego vamos a profundizar más, pero un poco por poner en contexto dónde está cada cosa. En cuanto a la membrana celular, pues es el tejido que permite a cada célula pues estar aislado del entorno en el que se encuentra, y de alguna manera pues también contiene a los elementos que están en su interior para que se puedan desarrollar sus funciones adecuadamente. La membrana plasmática en los organismos eucariotas está constituida por una bicapa lipídica en donde hacia su exterior expone los residuos hidrofílicos y hacia su interior los residuos hidrofóbicos. En los organismos eucariotas, además de cada célula como entidad estar protegida por esta membrana celular, también hay una pared celular. Pero nosotros nos vamos a centrar en los organismos eucariotas, y entonces resaltar que en esta bicapa, que es una estructura, no es rígida, sino que es un mosaico fluido, pues hay proteínas transmembrana, hay carbohidratos que están expuestos a las regiones externas, y algunas de estas proteínas transmembrana pues tienen receptores en el exterior que permiten que cuando un determinado ligando se une a ellas, la señal se transmita hacia el interior de la célula. Y eso es importante porque todo esto es lo que lleva de alguna manera a cabo los mecanismos de regulación dentro de la célula, tanto para el metabolismo como para la transcripción genética, como para
digamos que mantener el organismo vivo. Bueno, pues digamos que una vez que ya hemos definido el continente exterior del citoplasma, de la membrana plasmática, ¿qué es lo que hay dentro de la célula? Bueno, pues dentro de la célula está el citoplasma. En esta microscopía de fluorescencia se puede observar todo esto que veis aquí en verde, sería un poco como el esqueleto que hay dentro de la célula. Dentro del citoplasma tenemos una serie de estructuras, orgánulos subcelulares, líquido dentro del citoplasma y lo que sería el citoesqueleto, de alguna manera, que es lo que mantiene la estructura dentro de la célula, permite que haya movilidad, pero dentro de un determinado entorno en donde también todo esto viene controlado por procesos que se dirigen desde el núcleo y que ayudan a lo que sería la división celular y a procesos de migración o de adhesión que están implicados en otros procesos biológicos. Si nos centramos en lo que serían los orgánulos subcelulares, pues bueno, por medio de la tinción específica de diferentes orgánulos, pues podríamos identificar cada uno de ellos, pero como podéis ver, esta sería un poco la célula, la membrana, lo que hay en el interior del citoplasma y el núcleo. Esto sería otra forma de ver un corte de la célula y en qué está, cómo está constituida. Y entonces pues podemos ver aquí toda esta zona en donde estaría, por ejemplo, el citoesqueleto, constituido pues por ejemplo por una red de microtúbulos y microfilamentos que constituyen una especie de red que pues mantiene a la célula sólida, pero es flexible. Y luego, pues en cuanto a todos los diferentes orgánulos que se encargan de mantener diferentes funciones dentro de la célula, pues tenemos, por ejemplo, las mitocondrias, que se encargan de la respiración dentro de la célula. Tenemos lisosomas, que son unos retículos que tienen un contenido interno ácido para degradar determinados elementos de los procesos celulares. Tenemos el retículo endoplásmico, el liso, el rugoso, peroxisomas, el aparato de Golgi. No querría entrar en detalle en cada uno de estos elementos, pero es un poco para poner en contexto dónde se encuentra el núcleo y cómo desde el núcleo se dirigen, debido a la actividad que se desarrolla dentro de él, todos los procesos que van a permitir que cada uno de estos elementos mantengan sus funciones de forma, digamos, coordinada dentro de una célula y, a su vez, todas las células que constituyen el organismo. Si alguno de los procesos falla, por ejemplo, dentro de lo que sería la red del citoesqueleto, pues se pueden producir procesos de inflamación o procesos cancerígenos. Si fallan alguna de las funciones llevadas a cabo dentro de los orgánulos que se encuentran dentro de la célula, lo que solemos observar es desórdenes metabólicos y también procesos cancerígenos. Desafortunadamente, los procesos cancerígenos se producen por múltiples motivos. Si ya nos centramos en el núcleo, vamos yendo de fuera hacia adentro. Bueno, pues en el núcleo, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues en el núcleo tenemos los cromosomas, que es donde se encuentra toda la información que va a definir lo que sería la célula y a cada uno de los organismos, y también se encuentran las proteínas. Ambos están formando parte de lo que serían los cromosomas y bueno, aquí sencillamente he puesto una imagen de cuáles serían las diferentes fases del ciclo celular, puesto que la organización de los cromosomas dentro de la célula varía en función de los diferentes estadios de la división celular. Aquí hay unas fotos muy bonitas en donde se puede ver cómo de la célula encontrarse en una etapa en donde no se está dividiendo, pues comienza a dividirse, comienzan a duplicarse los cromosomas, comienza a movilizarse. Como os comentaba antes, la red de microtúbulos no es algo fijo, sino que en función del momento en el que se encuentre se coloca en el sitio adecuado, cómo se van distribuyendo la carga de DNA ya una vez duplicada en las dos zonas de la célula, que finalmente termina dividiéndose y dando lugar a dos células idénticas a la inicial.
Esto lo comento solamente un poco de pasada, pero este proceso es clave, porque si en alguna de las etapas se produce algún error, pues como consecuencia se producirá alguna malformación. Bueno, ya os he comentado que dentro del núcleo tenemos lo que sería el DNA y las proteínas, todo ello compactado en unas estructuras que denominamos cromosomas, y la importancia de los cromosomas, porque a partir de aquí es desde donde se produce la expresión de los genes. Los genes son entidades a partir de las cuales, entidades únicas, a partir de las cuales se produce, está codificada las señales necesarias pues, para producir determinadas proteínas, o si no son proteínas, pueden ser proteínas con una determinada actividad o que formen parte de un complejo, pero siempre con alguna determinada función dentro de la célula. Este DNA tiene que ser leído y, como sabéis, pues el proceso de transcripción lo que hace es, se pasa a través de la producción de lo que llamaríamos el RNA, y luego por un proceso posttranscripcional, este RNA mensajero, todo esto se produce dentro del núcleo, que a su vez se encuentra protegido, contenido por una membrana, en este caso se llama la membrana nuclear, pues a través de toda la maquinaria de los ribosomas es traducido, y aquí ya se va empezando a formar lo que serían las proteínas. Empiezan formándose pequeñas cadenas de polipéptidos, es decir, aminoácidos, que sería la entidad mínima de una proteína, que se van uniendo y van formando los polipéptidos, que se van plegando, otro proceso que es muy importante, que se vayan plegando adecuadamente, y al final se terminan formando las proteínas activas y en su conformación adecuada. Esto es también fundamental para que toda la maquinaria funcione bien. A veces parece milagroso que podamos estar vivos y fundamentalmente sanos, por lo complejo del proceso. Y si bien esto es lo que se conocía hasta hace unos años, desde hace ya un tiempo se ha encontrado que no solamente es el DNA en donde se encuentra contenida toda la información necesaria para que los seres vivos sean lo que son, sino que hay un mecanismo de control que está por encima del DNA, y es lo que se ha venido llamando epigenética. Epi viene del griego y significa que está por encima de, pues por encima de la genética. Y la epigenética lo que hace es estudiar no el DNA como tal, que solo estudia la genética, sino una serie de marcas que hay dentro de los genes, que a su vez son leídas por unas enzimas o unas proteínas específicas, que van a dar lugar a una serie de procesos que también intervienen en lo que es el control de la expresión genética. Por lo tanto, el proceso de control de la expresión genética no solamente viene determinado por la estructura del DNA, sino es algo que está controlado por encima, es algo mucho más complejo. ¿Cómo de complejo es? Bueno, pues fundamentalmente el DNA está metilado, tiene metilaciones, y luego, por otro lado, lo que sería la estructura de las histonas tiene también una serie de modificaciones en donde en residuos de arginina o de lisina pues se produce la adición de pequeñas entidades químicas, suelen ser metilos o acetilos, ahora después os lo enseñaré. Y este tipo de modificaciones sobre lo que sería la propia secuencia del DNA tiene muchas implicaciones a nivel de la división celular, que os mostraba antes un poco por encima cuál sería el proceso. El estudio, digamos, de los mecanismos en un determinado momento y en el control espacial de la actividad de todos estos genes a lo largo del desarrollo de los organismos, podría de alguna manera definir lo que es el estudio de la epigenética, porque es algo que además va variando con el tiempo. Si bien el DNA de un individuo no debe variar con el tiempo, salvo
pequeñas excepciones, pequeñas mutaciones en algún residuo, las marcas epigenéticas sí, y eso conlleva una serie de alteraciones y disfunciones en el organismo. La epigenética. Pues la epigenética, en el fondo, es el estudio del ciclo de lo que podríamos llamar epigenoma, es decir, el genoma con sus modificaciones epigenéticas. Permitirme la redundancia de las palabras. Bueno, ya os he comentado, hemos visto antes que los cromosomas están en el núcleo y que es DNA que está empaquetado y se encuentra empaquetado junto con unas proteínas, el DNA junto con las proteínas constituyen las histonas. Y esto junto con otras proteínas pues forma la cromatina. Esta cromatina, esta entidad es un material que es altamente dinámico. Es decir, sufre modificaciones, es como que se contrae y se expande. Ahora os lo explicaré. Y esto es lo que permite que se produzca la expresión o no de los genes. Y hay una serie de mecanismos que están controlando, digamos que este movimiento de la cromatina, y que son, como os comentaba antes, serían los mecanismos de control epigenético y que se producen por metilaciones del DNA o bien por modificaciones de las histonas. Cualquier fallo en la regulación de estos procesos conlleva enfermedades. Os he puesto este dibujo porque creo que representa muy bien cuál es el proceso en el cual, si esta matriz de DNA junto con las proteínas se encuentra de una manera compacta, en donde aquí veríamos estos, digamos, puntitos rojos corresponden a lo que se llama la cola de las histonas, es decir, aparte de estar enrollando, digamos que el DNA, pues tienen una especie de zona terminal que sobresale y sobre esa zona es donde se encuentran las modificaciones epigenéticas. Y estas M's corresponden a la metilación del DNA, el DNA que estaría también, digamos, dentro de esta estructura. Si esta estructura se encuentra compacta, pues los factores de transcripción que tienen que unirse a las zonas que se encuentran delante de los genes, que se llaman promotores, y que de alguna manera desencadenan la transcripción de los genes y por lo tanto ponen en marcha el mecanismo por el cual se produce la expresión de los genes y termina en la producción de las proteínas, si está de una forma compacta, este mecanismo está de alguna manera cerrado. ¿Qué ocurre? Que si en vez de estar en forma de heterocromatina, por la presencia de determinados elementos que pueden entrar como señales a través de la membrana celular que veíamos antes y que a través del citoplasma llegan al núcleo, entran a través de la membrana nuclear, pues le dicen, por explicarlo de alguna manera, a estas estructuras que tienen que cambiar su conformación. Como podéis ver aquí, se producen modificaciones en determinados residuos de las colas de las histonas o, por ejemplo, en este caso, ¿veis? Zonas del DNA pasan de estar metiladas a no estarlo. ¿Qué ocurre? Pues que los factores que tienen que unirse a las regiones promotoras de los genes quedan expuestos de tal manera que se pueden unir al DNA, o sea, el DNA queda expuesto para que estas proteínas, estos cofactores se puedan unir y entonces se puedan producir los procesos de transcripción. Controlando, si fuéramos capaces de controlar que el DNA, mejor dicho, que la cromatina pudiera estar en un estado o en otro, dependiendo de los genes que queramos o no controlar su transcripción, de alguna manera tendríamos el control de la expresión genética y podríamos intervenir en muchas de las enfermedades que nos afectan hoy en día y que sabemos cuáles son las proteínas implicadas. La epigenética y el medio ambiente. ¿Qué ocurre? Nosotros siempre oímos hablar de cómo el medio ambiente pues nos afecta, pero es que nos afecta mucho más
de lo que nosotros podemos llegar a pensar. No solamente cuando hay cambios de temperatura notamos a veces, pues los que tenemos a lo mejor algún dolor en una rodilla o otro tipo de alteraciones, sino que factores como la dieta, aparte de poder estar más o menos sanos o más o menos gordos, influyen en alteraciones al nivel epigenético. Es decir, que todo nuestro entorno está influyendo sobre nosotros incluso a este nivel. ¿Eso qué quiere decir? Que está influyendo en nuestro nivel, en nuestra salud, porque está controlando lo que es la expresión genética. Y entonces hay descrito cuáles serían algunos de los factores medioambientales que están contribuyendo de alguna manera al estado de salud o de enfermedad que tengamos y el cómo. Por ejemplo, el fumar. Lo siento si hay fumadores en la sala, pero espero que después de escuchar esto dejen de fumar inmediatamente. Está muy comprobado cómo algunos de los mecanismos de metilación de las histonas están modificados, y de ahí que cambia el control de la expresión genética y termina derivando en cáncer. O sea, este es el motivo por el que termina siendo tóxico, porque afecta al control de la regulación epigenética. Las partículas, la polución que hay en el aire termina también afectando a nuestra salud a nivel de, por ejemplo, la metilación del DNA, es decir, a través también de un mecanismo epigenético. Asbestos o algunos otros compuestos tóxicos como dietilestilbestrol o los bifenoles o los metales. Todos sabemos que la acumulación de metales es tóxica. ¿Por qué? Pues también está afectando a los procesos de metilación del DNA. Es decir, no afecta al DNA per se en cuanto a su estructura, pero sí a los mecanismos que controlan su expresión. Y lo mismo, pues otra serie de elementos químicos. No es cuestión de recordarlos todos, pero sí saber cómo nuestro entorno nos afecta en cuanto a la salud y a través de qué proceso. Y es también a través de un proceso epigenético. Os he puesto un par de ejemplos que son muy claros, muy clarificadores. Por ejemplo, en ratas que están embarazadas, si tienen una dieta normal, pues digamos que esto se podría de alguna manera transferir a las personas. Si tienen una dieta normal, su descendencia va a ser normal, por decirlo de alguna manera. Van a tener sus descendientes sanos y como cabe esperar. Si su dieta está muy enriquecida en elementos que son donadores de metilo, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que su DNA va a ser modificado, en su DNA se van a producir muchas adiciones de metilos que no son, digamos, las normales. Es como estar expuesto a un agente tóxico, y esto va a afectar a la descendencia. Y está comprobado que parte de la descendencia, pues por ejemplo, una de las manifestaciones fenotípicas es que le cambia el color de la piel. Solamente como un ejemplo de cómo puede afectar la dieta en función de los componentes que tenga a la descendencia y las consecuencias que esto puede tener. Otro ejemplo que también es muy claro es el ácido fólico. Todo el mundo sabe que las embarazadas deben de tener la suficiente cantidad de ácido fólico para que el embarazo se desarrolle de una forma normal y el bebé nazca sano. ¿Por qué? Porque se necesita suficiente folato, porque el folato es una fuente que lo que hace es que es muy rica en una molécula que lo que hace es facilitar los metilos suficientes para que el DNA tenga el número de metilaciones adecuadas para que luego, cuando nazca el bebé y sea adulto, pues sus mecanismos de transcripción y regulación del DNA sean los normales. Si de alguna manera
las células embrionarias no reciben la suficiente cantidad de estos alimentos ricos en metilos, pues lo que ocurre es que el proceso de metilación es deficiente y por lo tanto los adultos pues van a sufrir las consecuencias de esto. La epigenética no solamente afecta a las personas, que es un poco de lo que hemos estado hablando, sino también a los microorganismos. Por ejemplo, el grado de virulencia de algunas bacterias viene determinado pues, por el número de metilaciones que haya en su DNA. Aquí os he puesto algunas fotos de Escherichia coli, de Salmonella, de Brucella. Todos sabéis las consecuencias de tomar algo en malas condiciones, o el problema de la brucelosis, de tomar carne de vacuno que no se encuentre en buenas condiciones. Bueno, pues su grado de virulencia también viene determinado por estas marcas epigenéticas. Los hongos filamentosos, aquí os he puesto el ejemplo de Neurospora crassa, también utilizan el control epigenético como una forma de defensa de su genoma. Y de alguna manera pues esto le permite adaptarse mejor al entorno en el que se encuentran. La epigenética en la tuberculosis. ¿Por qué os quiero hablar de esto? Pues porque todos sabéis la cantidad de personas que hay en el mundo infectadas por tuberculosis, más de 2 billones de personas, de las cuales 10 millones terminan manifestando los síntomas de la enfermedad por año. Y esto es una de las principales causas de mortalidad entre la gente que, además de ser afectada por tuberculosis, también está infectada por el SIDA. Fundamentalmente es gente que vive en países del tercer mundo y que no tiene los fármacos, ni la alimentación, ni la higiene, ni lo que realmente necesitaría tener para poder vivir en unas condiciones aceptables. Y esto conlleva a más de 1,5 millón de muertes al año. Bueno, pues también los cambios a nivel epigenético de lo que sería el Mycobacterium tuberculosis tienen que ver con cómo se puede convertir en resistente a las drogas que hay ahora mismo. Bueno, cuando hablo de drogas me refiero a fármacos que hay en el mercado. Y es tan importante por el impacto que tiene a nivel mundial que hay ahora mismo proyectos en donde se está estudiando digamos, el grado de variación epigenética, además de genética, de lo que sería el Mycobacterium tuberculosis. Otro ejemplo, la malaria. ¿Por qué la menciono? Por lo mismo, porque este parásito, que así en la foto parece tan bonito, es uno de los principales responsables de los problemas de salud a nivel mundial, también en países del tercer mundo. Y también los procesos en donde los procesos de su DNA también vienen controlados por factores y por el control epigenético. La elucidación de las vías epigenéticas en malaria está más estudiada que vamos, lo que sería en Plasmodium falciparum, o el parásito que origina la malaria, están más estudiadas que en el Mycobacterium que origina la tuberculosis. Y se está estudiando cuáles son las formas de variación antigénica y cuáles son las vías por las cuales este parásito infecta al hombre para poder controlar el proceso. Digamos que ya, de hecho, hay algunas dianas. ¿A qué le llamamos diana? Pues se han identificado algunas proteínas dentro del parásito, en donde si se consigue algún fármaco que pueda actuar sobre ellas, disminuye la capacidad de infectividad de este parásito. Son fundamentalmente las de acetilasas y también alguno de lo que llamamos lectores de marcas epigenéticas que en el fondo son modificaciones posttraduccionales, en vez de las proteínas, del DNA. Os he puesto el ejemplo del ciclo de vida de Plasmodium falciparum para que
podáis ver el grado de complejidad que lleva el encontrar a veces el fármaco frente a una enfermedad. Porque en este caso, imaginaros que se trata de buscar fármacos que actúen a diferentes niveles. Pero mirar cómo, por ejemplo, en función del estadio en el que se encuentre el agente infeccioso, pues realmente resulta bastante complejo, porque sabéis que esto se transmite a través de la picadura de un mosquito. Pues bien, cuando el mosquito, digamos que pica a la persona, lo que inyecta al Plasmodium en lo que llamamos el esporocito. Esto va a las células del hígado, ahí comienza a dividirse, al final se convierte en una forma que se llama esquizonte, el detalle del nombre es lo de menos, conlleva al final la ruptura de las células del hígado y a que se transmita en sangre. En sangre la forma de Plasmodium es completamente diferente, pero a lo que también conlleva es a que se siga transmitiendo y expandiendo por todo el organismo. ¿Y esto qué ocurre? Que aunque a la persona se le hayan suministrado fármacos que de alguna manera puedan paliar los efectos de la enfermedad, si a lo mejor llega otro mosquito y le pica, puede en el torrente sanguíneo encontrarse alguna de las formas que se producen dentro de la célula, que serían los gametocitos, que lo que hace es que dentro del propio mosquito, a través de otra serie de procesos, vuelva a dar lugar a un mosquito que es capaz de volver a infectar a otra persona. Por lo tanto, el proceso es bastante complejo. Y bueno, pues de ahí la dificultad de encontrar fármacos muy eficaces, pero aún así se buscan diferentes formas de atajarlo, y sobre todo, pues si hay alguna variabilidad entre cualquiera de estas formas diferentes de agentes infecciosos a nivel epigenético, pues poderlo controlar. La epigenética también está en las plantas. Aquí lo que os muestro, bueno, son diferentes gráficas que a lo mejor no os dicen nada, pero básicamente que os quedéis, si os puedo tutear, con la idea de que el control epigenético sobre la expresión del DNA, y el DNA es lo que hace que tanto las plantas como los animales, como los parásitos, como las personas, seamos lo que seamos, está a todos los niveles y siempre se produce por los mismos mecanismos, o la metilación del DNA o la modificación de las histonas fundamentalmente. ¿Cuáles son los procesos de modificación de las histonas? Pues bueno, digamos que se pueden dividir en 4 grupos fundamentales. El primero de ellos lo llamamos acetiltransferasas o deacetilasas. ¿Qué es lo que hacen? Pues si aquí tenemos una histona, junto con el DNA constituye el nucleosoma. Ya os he comentado antes que en lo que se llaman las colas de las histonas es en donde se encuentran los residuos donde se van a producir estas modificaciones. Pues lo que hacen las acetiltransferasas es introducir residuos van a acetilar las lisinas que se encuentren en estas colas de las histonas, y las deacetilasas lo que van a hacer es eliminarlas, porque estas marcas no son constantes, sino que cambian en función de, ya hemos visto, incluso en función del medio ambiente. La siguiente familia, la de las metiltransferasas o demetilasas, pues digamos que hace algo similar, pero ¿qué es lo que hace? En vez de identificar solo residuos de lisina y añadirles acetilos, aquí lo que hace es, además de residuos de lisina, en residuos de arginina añaden metilos. Las demetilasas los quitan, es decir, es un proceso dinámico. Luego tenemos las quinasas y fosfatasas que añaden o eliminan grupos fosfato, y luego tenemos las ubiquitinas o las ligasas que lo que hacen es que añaden o eliminan residuos de otras entidades moleculares pequeñas que serían las ubiquitinas. Estas serían, digamos, las enzimas, es decir, tienen una determinada actividad que oponen
o quitan. Pero no solamente está eso, sino que hay otro nivel de control que es lo que llamamos lectores. ¿Por qué le llamamos lectores? Porque lo que hacen es identifican una determinada señal y eso induce un cambio en un proceso. Dentro de estos lectores están los bromodominios, que lo que hacen estas proteínas es reconocer las lisinas que están acetiladas, y tenemos los cromodominios, que lo que hacen es reconocer las argininas o las lisinas que están metiladas. Por lo tanto, el proceso, como podéis ver, es bastante complejo, porque todo esto es dinámico y está ocurriendo en la célula continuamente. Y para que veáis cómo estos procesos además son acumulativos en el tiempo y dependen del entorno, aquí os muestro algo muy curioso, y que sería el cromosoma, cómo varía el cromosoma 1 de dos hermanos gemelos cuando se analiza cuando tienen 3 años de edad. Como podéis ver, a los 3 años todavía son iguales, y cómo han variado cuando tienen 50 años. Estos diferentes colores corresponden a diferentes patrones originados por diferentes marcas epigenéticas, lo que hará que a lo mejor uno de ellos haya desarrollado un tipo de enfermedades que el otro no. A lo mejor es que uno se ha ido a vivir a la sierra y el otro está viviendo en la ciudad, o uno tiene unos hábitos más sanos que otro, no lo sé. Bueno, pues estas alteraciones epigenéticas, ¿en qué enfermedades ya está demostrado que tienen consecuencias? Bueno, pues la acetilación de las histonas, por ejemplo, está muy claramente relacionada con diabetes, con asma, con cáncer, como os comentaba antes. La metilación de las histonas, metilación de metilación, también con cáncer, con el síndrome de Sotos o con la enfermedad de Huntington. Y aquí, y vuelvo a insistir, la acetilación y desacetilación, como podéis ver, además del asma, en donde se ve cómo esta actividad de las desacetilasas está disminuida, está en el mismo nivel disminuida en los fumadores. Y bueno, pues eso conlleva pues un proceso de desarrollar enfermedades. Otro de los controles epigenéticos es la metilación del DNA, ya os lo he comentado antes, también está relacionada con diabetes, con cáncer y con otra serie de problemas, de enfermedades, y también está el control por medio de lo que sería la expresión de microRNAs, que también está relacionado con desarrollar procesos de cáncer. Dado que el cáncer es una enfermedad tan terrible y que puede ser originada por factores tan múltiples y diversos como todo esto que estáis viendo, más otros muchos factores que a lo mejor ya os han contado en otras charlas o habéis leído, pues resulta fundamental encontrar fármacos, y dentro del proceso de descubrimiento de fármacos estaría el screening o la búsqueda de moléculas activas, de que seguro que Maite ya os ha presentado o contado cómo es el proceso, pero de alguna manera, y resumiéndolo mucho, se trataría de buscar moléculas que actúan sobre alguna de estas, como os comentaba, moléculas que ponen o quitan este tipo de residuos, y a través de una serie de ensayos funcionales en donde se demuestre que tienen la actividad que se desea, se puede llegar, se progresa a aquellas moléculas que son más eficaces y se prueban en modelos animales, y con un poco de suerte, estos serían los ensayos, ya se podría pasar a los ensayos clínicos, y ahí es donde se prueba sobre la población. Y digamos que si durante los diferentes tipos de ensayos clínicos que se realizan con poblaciones más pequeñas enfermas, un poco más grandes, se ve la eficacia, se consigue ver que tiene el efecto deseado sin tener ningún efecto secundario que sea peor que el efecto que se desea, bueno, pues a lo largo de 15 años se puede llegar a conseguir lanzarlo al mercado. Bueno, pues un poco os he resumido el proceso muy por encima, pero que veáis la importancia de la epigenética, porque inhibidores de enzimas que están relacionadas con el control de estos procesos ya están en el mercado. Entonces, bueno, un poco solamente por resumir, las principales áreas terapéuticas en las que está demostrado que tienen incidencia
Ya os he comentado que la principal es oncología y luego pues hay enfermedades metabólicas como la diabetes, también en muchas enfermedades del sistema nervioso central, dolor, enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades inflamatorias o autoinmunes, enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular, así como antiinfectivos y antivirales. Ya os he hablado antes de tuberculosis, malaria y otras enfermedades. Y bueno, estos serían estructuras químicas que están en diferentes estadios para ser lanzadas al mercado, que ya han sido encontradas, y el proceso más estudiado de control ha sido la metilación del DNA. En segundo lugar, la acetilación de las histonas, que ya hay fármacos aprobados por la FDA, que es el organismo europeo que tiene que aprobar que los fármacos puedan salir al mercado, lo cual es bastante difícil. Y luego hay moléculas que están en estudios avanzados que tienen control sobre la metilación de las histonas. Esto sería un poco visto de otra manera el proceso de búsqueda de moléculas activas, y un poco comentaros que en esta zona de identificación de moléculas es donde pues fundamentalmente Maite y yo trabajamos y hacemos todo lo que podemos por encontrarlas. Y que es muy importante para poder encontrar estas moléculas desarrollar ensayos lo suficientemente buenos para poder buscar sobre el mayor número de moléculas diferentes posibles, aquellas que sean capaces de modificar las proteínas que están controlando estos procesos epigenéticos. Este es un ejemplo de una de las familias que está más estudiada en la literatura dentro de lo que se llaman las enzimas epigenéticas, que sería de la familia de las metiltransferasas. Y bueno, pues comentaros que hay más de 30 genes identificados dentro del genoma humano, que como ya sabéis todos está secuenciado e identificado, que es capaz de metilar tanto un metilo como dos, como tres, porque hay veces que no todas las enzimas, digamos que tienen además la misma actividad, de ahí también el grado de dificultad de encontrar moléculas específicas. Y por ejemplo, pues comentaros una serie de elementos de la familia que actúan sobre, o que lo que hacen es actuar de metilar la lisina, una lisina que sería la 9, y otros actúan sobre la que sería la lisina 27. Bueno, esto es para comentaros que una vez determinado o identificada una determinada proteína, una enzima, en este caso epigenética, sobre la que si podemos controlar su grado de actividad, podremos controlar algún proceso fisiológico, cómo se puede pensar en montar diferentes tipos de ensayos para poder determinar si hay alguna de estas moléculas pequeñas que puede ser un futuro fármaco. No voy a entrar en detalles, solamente para que os hagáis una idea de cómo es el proceso dentro de la industria farmacéutica o la universidad o cualquier academia o cualquier empresa que quiera dedicarse a la búsqueda de fármacos. Bueno, se define un determinado ensayo que conlleva pues una serie de adiciones, no voy a entrar en detalle, y se hacen una serie de test para comprobar que es lo suficientemente robusto, es decir, que si ese ensayo lo repites 500.000 veces, las 500.000 veces te va a dar un buen resultado, el mismo resultado. Se llama robusto. La farmacología es que si hay una serie de compuestos con una determinada actividad, te va a dar esa determinada actividad, y luego pues también tienes que ver cuántas moléculas activas eres capaz de detectar. Con que os quedéis con esa información es más que suficiente. En una campaña de screening pues se empieza analizando millones de compuestos, pero a medida que va avanzando el proceso, en donde cada vez se va confirmando la actividad de las moléculas que se van encontrando, por esto se llama criba, pues va disminuyendo el número de moléculas sobre las que se trabaja. Y antes os enseñaba
dos miembros muy importantes de esta familia y es muy importante también encontrar pequeñas moléculas activas que sean capaces de discriminar una marca u otra. ¿A qué se le llama marca? Pues o bien a que esté metilado la lisina 27 o bien a que esté metilada la lisina 9. Puede que parezcan números, pero eso tiene sus consecuencias fisiológicas. Obviamente el análisis de todos estos datos de los que os hablaba, millones de compuestos analizados, pues requiere de una serie de infraestructura informática adecuada, pues para poder eliminar todo tipo de fuentes que puedan inducir a error en el análisis de datos, aparte de poderlos almacenar para su uso posterior. No voy a entrar en más detalle porque tampoco me quiero ir mucho del tiempo. Y luego es muy importante también saber que las moléculas, una vez que se han encontrado, tienen que tener unas propiedades físico-químicas adecuadas. ¿Por qué? Pues porque en forma de fármaco, por ejemplo, tú te tomas una pastilla, pues esa pastilla tiene que llegar al sitio en donde tiene que actuar. Y para que llegue, tiene que atravesar, ya os hablaba antes en la célula, por ejemplo, de la membrana celular, pero antes de llegar ahí tiene que ir por el torrente digestivo, el torrente sanguíneo, y para ello tienen que ser moléculas muy pequeñas y tienen que ser hidrofílicas, un poco en grandes rasgos. Entonces, bueno, hay mucho control para caracterizar este tipo de moléculas y cómo se pueden optimizar por modificaciones químicas para conseguir que no solamente sea activa, sino que tenga las propiedades físico-químicas adecuadas para que llegue al lugar en donde tiene que actuar, que en este caso pues puede ser dentro del núcleo, es decir, tiene que llegar a través de, por ejemplo, si es una pastilla, al sistema digestivo, el torrente sanguíneo, tiene que llegar a las células, dentro de las células tiene que llegar hasta el núcleo. Bueno, estos son diferentes ensayos que se suelen hacer sobre una vez que se encuentra una molécula activa, porque obviamente antes de llegar a los ensayos incluso con animales, que se trata de posponer este proceso lo máximo posible, hay que estar muy seguro de que es selectiva, es decir, de que no actúa frente a otra proteína que no sea sobre la que tú quieres que actúe, que no tiene, para que no tenga efectos secundarios y que, bueno, pues obviamente tiene el efecto que tú deseas y no otro. De esta manera se puede conseguir encontrar una futura droga, un futuro fármaco, perdón. Os he estado hablando dentro de las dianas epigenéticas, de las que actúan con una actividad enzimática de añadir o eliminar entidades químicas. Pero luego está la familia de lo que llamamos los lectores. Y la familia de los bromodominios es la familia más conocida. Esta familia reconoce, como os comentaba antes, residuos de lisina acetilados que se encuentran en la cola de las histonas. Hay muchísima bibliografía sobre tres miembros principales de la familia que se llaman 2, 3 y 4. Todos ellos tienen una alta homología estructural. Eso también facilita el que se puedan encontrar fármacos que actúen sobre ellos. ¿Cuál es esa homología estructural? ¿O por qué decimos que tienen homología estructural? Pues porque cuando se alinean la secuencia de DNA de todos ellos, en todos ellos se ve que hay una zona que digamos que se común en todas ellas, que es lo que se llama el bromodominio 1. En todas ellas hay otra zona similar que se llama el bromodominio 2, que es diferente a el 1, pero que tiene que ser también conservado entre todos los miembros de la familia. Y luego hay una zona terminal que tiene que ser también común. Esta zona es un poco más variable entre ellas y todo lo que está en blanco, digamos que serían zonas que cambian entre unos miembros y otros de la familia. Pero lo que tiene que estar conservado es lo que llamamos bromodominios, porque es lo que reconoce las marcas
epigenéticas. Y es sobre lo que tenemos que buscar moléculas pequeñas que sean capaces de interferir en su actividad. Como podéis ver, esto sería otra vez un poco una representación de la cromatina y cómo una vez que tiene sus residuos de lisina acetilados, pues tiene que aparecer este complejo, estos lectores que los reconocen, los bromodominios, pero que no, la cosa no acaba aquí, sino que sobre estos bromodominios hay otra serie de moléculas que pueden ser activadores transcripcionales y, en último, las polimerasas para que se pueda producir o no el proceso de transcripción. ¿Cuáles son los principales retos para trabajar con este tipo de dianas? Pues que no tiene lo que se llaman hotspots o, digamos, elementos muy definidos en la estructura sobre los que se pueda actuar. Además, por otro lado, son interacciones proteína-proteína y se sabe que las interacciones proteína-proteína son mucho más difíciles de encontrar un fármaco que actúe sobre ellas que lo que sería sobre una actividad enzimática. Y luego, por otro lado, al ser interacciones proteína a proteína, pues no se sabe si se necesita una única molécula de fármaco que se una en un sitio determinado o que se una en múltiples sitios. Todo esto ha hecho que en un principio no se consideraran como unas buenas dianas para encontrar fármacos que actuaran a este nivel. Sin embargo, en la literatura se han descrito ya inhibidores que actúan sobre estos bromodominios como estrategia terapéutica, y se han descrito inhibidores selectivos, lo cual nos dice que, bueno, pues nos encontramos en un momento en donde se abre un campo nuevo de exploración para la búsqueda de nuevos fármacos. Hasta dentro de seguro que 15 años como poco no habrá ninguno nuevo en el mercado, pero digamos que es un proceso que está ahora mismo activo. Enseñaros algunas de las moléculas que ya están en el mercado, aunque como tal no os dirán nada, pero al menos sí quedaros con la idea de que se puede actuar a este nivel sobre las enfermedades, controlando estos lectores o identificadores de marcas epigenéticas, es decir, que controlan la transcripción de los genes, y cómo todo el desarrollo tecnológico que se va produciendo a la par de todo el desarrollo científico ayuda a entender estos procesos, porque lo que son las técnicas de resonancia, que son unos equipos muy complejos, así como las técnicas de cristalización de proteínas que permiten resolver la estructura de las mismas, también permiten ver dónde estas moléculas están interaccionando exactamente con estas proteínas. Y eso ayuda, pues, a, por ejemplo, mejorar el diseño de estas moléculas que interaccionan, o incluso a diseñar lo que se llama in silico posibles nuevas moléculas que actúen sobre ellas. Y bueno, un poco para terminar, ¿hacia dónde se va? Bueno, pues a utilizar más técnicas biofísicas que ayuden en poder encontrar y caracterizar estas moléculas pequeñas que actúen sobre estos lectores epigenéticos, como son, ya os comentaba, la resonancia magnética nuclear, o bien calorimetría, o técnicas de dispersión de luz, o bien técnicas biofísicas que lo que hacen es permitir unir. Imaginaros una superficie en la que eres capaz de unir la proteína y eres capaz también de ir pasando diferentes moléculas sobre la superficie y luego ver cuáles se han quedado unidas y cuáles no. Pues ese sería un poco el resumen del fundamento de alguno de estos otros principios de técnicas biofísicas que ahora mismo están en el mercado, pero hace unos años no. Y bueno, pues básicamente lo que se quiere es buscar fármacos que nos permitan controlar todas las enfermedades indeseables y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, y si tenéis cualquier pregunta. Sí, por favor. Entre los factores ambientales y dietéticos que han mencionado, que producen alteraciones celulares que luego derivan en enfermedades como el cáncer, sí. Quería preguntar tres cosas muy ¿La telefonía móvil y el wifi, ondas electromagnéticas, sí. afectan?
Sí. Esa es una primera pregunta. Sí. La industria telefónica dice que no hay ensayos, que no hay. Pregunto, ¿los hay? O sea, Vamos a ver. Una opinión de un profesional independiente, ¿no? Digamos que el área de conocimiento en la que yo me muevo no me permite decir, porque no tengo esa información, que haya un estudio en donde se relacione directamente el efecto de las ondas de la telefonía móvil pues sobre, por ejemplo, la epigenética. Pero de alguna manera es algo que está en el ambiente, igual que, por ejemplo, si uno va a la montaña y hay radiaciones, hay radiación de forma natural que también afecta sobre el organismo, pues es normal pensar que también deben de estar afectándonos. Lo que pasa que yo no conozco a qué nivel está afectando. Que está afectando, pues igual que cualquier otro factor en nuestro entorno, claro. Incluso las ondas de la televisión. Un par de cosillas más respecto a la dieta. Sí. Los productos alimenticios que tomamos están autorizados, teóricamente. Sí. Esas autorizaciones que dan los ministerios o los organismos de sanidad no cuentan con esto, supongo, ¿no? Bueno, digamos... ¿No algo que sea de por sí? Digamos que hay que confiar en que los organismos que autorizan que los productos salgan al mercado tienen los controles de calidad, o sea, se pasan los controles de calidad adecuados para que esos productos sean saludables. Entonces, igual que para sacar un fármaco en el mercado, que es en el área en la que yo más conozco, los controles son muy rigurosos, me imagino que dentro del campo de la alimentación ocurre lo mismo. Y de hecho, cada vez que se detecta algún elemento o se identifica algún elemento que pueda ser cancerígeno, que no se supiera y que de repente se descubra, se vuelve otra vez a reestudiar y se introducen las leyes del campo de la alimentación y se retiran productos del mercado. Y por último, ¿hay productos alimenticios que podamos decir que tienen efecto terapéutico contra el cáncer? O sea, no solo preventivo. Estudios clínicos no conozco, pero literatura al respecto hay mucha. Y sí. No sé si hasta qué punto lo pueden prevenir, pero sí que está demostrado que hay muchos elementos naturales que tienen efectos beneficiosos sobre la salud, y entre ellos pues puede ser la prevención del cáncer, pero por ejemplo no se sabe a nivel del control epigenético, pero sí a nivel, por ejemplo, de la reducción del nivel del estrés oxidativo de las células. Y un alto nivel de estrés oxidativo sí origina cáncer. Si se reduce ese nivel de estrés oxidativo, pues se reduce la probabilidad. En el fondo es una cuestión de probabilidades. ¿Los antioxidantes son buenos? Los antioxidantes son muy buenos. Sí. Yo, era sobre todo añadir a lo que ha comentado sobre el tema de la dieta. O sea, yo estoy muy relacionada con el tema de la dieta porque yo estudié nutrición y además... O sea, la cuestión no es solo el tema de la elaboración, que como ya han comentado, los productos que compramos. O sea, es cierto que se añaden aditivos y digamos, sobre todo los alimentos que están ya precocinados, listos para cocinar, digamos que podrían suponerse como que tienen un poco más de riesgo, porque cuanto más preparados, más aditivos y más productos químicos van a llegar para que tú cuando te lo comas sea lo más rápido y más fácil posible. Pero también no solo es el tema de la producción, sino la preparación. Por ejemplo, ninguno de los que estamos aquí podríamos decir que un salchichón normal y corriente que todos comemos tendría ciertos compuestos que podrían ser cancerígenos, y eso se sabe. Y no solo es que las proteínas sean buenas o malas, que hay gente que dice que ahora las proteínas son muy malas, pero por ejemplo el tema de la preparación de los alimentos, como tipo de la barbacoa, el verano hace las parrilladas y tal y cual, pues evidentemente se adhieren unos compuestos que se forman por la cuestión de las altas temperaturas, y esos sí son cancerígenos. Sin embargo, no es que estén incluidos en el alimento o que tú lo compres, sino que hay distintos factores que van a afectar desde que tú lo compras hasta que tú lo tomas, ya sea porque la empresa que lo hace o por la preparación que tú tengas. Por eso, o sea, yo en mi caso siempre recomiendo que se utilicen lo más posible los productos que son frescos, no porque los preparados estén mal, sino porque al final estás reduciendo ingesta de productos que en principio no pasa
pero a lo mejor hay personas que por cuestiones genéticas o lo que sea son más susceptibles y pueden verse mayormente afectadas. Eso no se desconoce, pero es importante saber que, y era, bueno, ahora mi pregunta, era un poco la dieta y lo que es los factores de estilo de vida, no ya el fumar o el alcohol, el demás, sino más tipo actividad física, que también está muy potenciado tanto por el estrés oxidativo como por diversos factores, ya que van asociados a la mejora de muchas patologías que se tienen sobre todo ya en edades más avanzadas. ¿Qué proporción podría mejorar, o sea, como digamos, si se sabe en qué proporción se produce esa mejoría? ¿Sabes? Digamos que en las enfermedades metabólicas un 38%, sí. pero no sé si, por ejemplo, el factor de mantener un estilo de vida saludable tanto en actividad física como en una dieta se podría incrementar. Pues mira, desafortunadamente a mi nivel solo te puedo contestar que por sentido común sí, pero no hay ningún estudio en donde... Ten en cuenta que para poder tener una conclusión y ponerlo en una publicación científica hay que diseñar un estudio que sea lo suficientemente bueno para sacar una conclusión y poderla diseminar, digamos, que entre la población. Entonces habría que tener una serie de personas que no realizaran un determinado ejercicio, que todas tuvieran, digamos, un grado de salud similar, a las que se le hubieran hecho unos estudios, o bien en este caso de marcas epigenéticas o de lo que se quisiera relacionar frente a otro que tuviera las mismas marcas epigenéticas, por decirlo de alguna manera, y que sí que realizaran el ejercicio. Entonces, pasado un tiempo X, volver a realizar el estudio. Eso resulta bastante complejo. Entonces, a ese nivel de detalle no se puede decir sí, pero es evidente que, igual que comentabas, no solo importa que los alimentos sean cuanto más cerca de lo que es el producto natural, mejor, pues cuanto más saludable sea el estilo de vida, pues también mejor. Aunque por otro lado también lo has mencionado tú, la predisposición individual de cada individuo también es importante. Está estudiando mucho el tema de la genética aplicada a la nutrición. Sí, sobre sí. todo en el tema, bueno, yo de lo que vi, nada, pinceladas, sobre el tema de colesterol, ¿sabes? De que hay personas más susceptibles a tenerlo alto, no solo el colesterol familiar, sino un componente genético que implica eso, y también con obesidad. Eso sí se puede estudiar, porque se puede estudiar al nivel de la nutrigenómica, de la genómica. Claro, digamos que, pero no a nivel de este control superior de la epigenética que controla a su vez la genómica, pero a nivel de genómica esos estudios sí que están en marcha y la nutrigenómica estudia todo eso. Por favor. Sí, no, yo quería comentar, pues hay un producto alimenticio que se utiliza muchísimo en la industria, que es el glutamato monosódico. Es un excipiente, está demostradísimo que es un intolerante. Y bueno, pues los organismos que nos regulan y todo esto nos consideran lo suficientemente responsables para saber que hay unas cantidades que podemos ingerir, unas dosis, unas concentraciones, y eso es lo que tenemos que saber. Luego, otra cosa está el tema del etiquetado, donde pues muchas veces se engaña o se dan por hecho cosas que uno tiene que saber. Es decir, yo no sabía que para hacer el pimentón de la Vera, tan natural y todo esto, sí, pues ese, según parece, para producirlo tú tienes que saber que, y no lo pone en la etiqueta, que se utiliza aceites. ¿Qué aceites? Eso no te lo dicen ni te lo pone en la etiqueta. Con ingredientes 100% pimentón de la Vera. Hay un porcentaje para hacer el pimentón picante que viene de China y no está controlado, bueno, quiero decir, es todo muchísimo más complejo y hay, bueno, pues cuestiones y poderes detrás que les interesa, pues lo que sabemos, creo yo, todos. Pero yo quería también, no sé si hemos hablado de la dieta, y yo creo que es efectivamente así, del ejercicio físico, y yo creo, no sé si hay algún estudio, el tema de las emociones, cómo nosotros diferimos nuestras vidas, nuestras emociones, que yo supongo y creo que es uno de los factores más importantes dentro de
De hecho hay un doctor, médico, que ha hablado de eso, que es Hammer, que por lo que has estado hablando, sí me recuerda un poco, me da la sensación de que está todo mucho más relacionado, es todo mucho más holístico de lo que... Efectivamente, o sea, tú lo has dicho, somos un ente, es todo muy holístico y no es solamente una proteína aislada, o solamente es la alimentación, o solamente es la exposición incluso al sol en verano, o ir a la sierra, o vivir bajo una presión atmosférica mayor o menor. El entorno y las emociones afectan también, o sea, se produce unas reacciones fisiológicas en nuestro organismo que también tienen unas consecuencias patológicas. Se tiende a pensar como que la mente va por un lado y el cuerpo, el resto del cuerpo y la salud va por otro. Y no, somos un ente. Mente, sentimientos, el resto de la infraestructura celular a nivel individual o a nivel de sistemas más complejos, somos una entidad. Y efectivamente, las emociones influyen mucho más de lo que nosotros podamos llegar a imaginar. Ahí sí que hay también muchísimos estudios, lo que pasa que están un poco fuera de lo que es la medicina tradicional y del abordaje tradicional de la búsqueda de fármacos. Por eso yo no lo he mencionado. Y una pregunta, pues porque estamos hablando del tema farmacológico también, sobre todo centrado en este tema. Cuando se hace un estudio farmacológico, ¿se le da alguna importancia un poco al componente de cómo el paciente asume ese fármaco, o cuando se hacen los ensayos, etcétera, o cuando, quiero decir, un doctor ya ese medicamento está reconocido y autorizado, lo receta a un paciente? Vamos a ver, eso no está tipificado, ¿vale? No se puede controlar dentro de un estudio clínico, si bien, sí es cierto que dentro de los estudios clínicos las personas que participan en ese estudio no saben si lo que están tomando es la droga, el posible fármaco que está bajo estudio, o lo que se llama placebo, para que no estén condicionados pensando que lo que están tomando les va a hacer efecto o no, puesto que todos sabemos que el efecto placebo existe y que hay veces que te estás tomando algo que a lo mejor es azúcar, y si tú te crees que es un fármaco te termina quitando el dolor de cabeza por el componente emocional que conlleva. Y también los que hemos tenido que ir al médico, que supongo que somos la mayoría, sabemos que el 50% o el 20%, dependiendo de cuál sea el grado de enfermedad por el que se visita al médico, de la eficiencia de lo que te receta no está en lo que te prescribe, sino a veces en cómo te atiende. Entonces, si te atiende, te escucha, te explica lo que te pasa, ponga lo que ponga en el papel, básicamente cuando vayas a la farmacia y te lo tomes, te vas a sentir mejor. Creo que en eso vamos a estar la mayoría de acuerdo, pero eso no se puede, no está reflejado en un estudio en donde al médico se le pueda obligar. Exactamente. Pepe, por favor. Sí, bueno, a mí me ha parecido asombroso las posibilidades que abre la epigenética para la fabricación de fármacos nuevos, ¿no? Pero me quería desviar un poco de esa aplicación, que desde luego es lo más importante de esta charla, ¿no? Me ha parecido en un momento que has hablado de que determinados cambios que afectan a la epigenética se pueden transmitir a los descendientes. Sí. Entonces, de alguna manera, el medio ambiente, entendiendo por medio ambiente tanto el propio clima como los contaminantes que nos rodean, como el estrés hídrico en una planta, pueden producir cambios en la forma de transcribirse el ADN. Por lo tanto, la teoría de Lamarck no era tan descabellada como en un principio parecía, que se ridiculizó mucho. Es decir, que determinados cambios medioambientales se pueden transferir a los descendientes, no en el DNA, pero sí. Exactamente, a un nivel superior de control, sí. Interesante todo esto. Sí, también es cierto que no es lo mismo que los cambios, igual que en el DNA, en las marcas epigenéticas, se produzcan en las células somáticas, que son aquellas que no vamos a transmitir a la descendencia, o en las células que son aquellas que van a formar parte de la reproducción y que vamos a transferir a nuestra descendencia. Eso también depende, pero bueno, sí. Está abierta la posibilidad. Sí. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. He deducido por todo ello que nuestra profesión está fundamentalmente enfocada a la farmacología, la epigenética para la farmacología. Uniendo la química y la física un poco, sabemos que es factible modificar una célula. De alguna manera, facilitarle información para que actúe químicamente de diferente manera. Has centrado un tema que, bueno, me afecta y lo hablo como afectado, quizás es una tontería, yo soy fumador. Entonces, estamos hablando de aquellos productos que son de alguna manera cancerígenos y entre ellos el tabaco. Es que las multinacionales de la farmacología son menos poderosas que las multinacionales de la tabacología para generar una medicación no que vaya a curar el cáncer, sino que se anticipe a, es decir, modifique alguna de nuestras células, alguno de nuestros genes, alguno de nuestros... para que no tengamos que asumir, aunque lo quisiéramos, el hábito de fumar. Hace 2000 años, creo que el tabaco tal cual lo conocemos hoy no existía. Hace 20 años, televisiones y todos los medios de comunicación nos bombardeaban para que fumásemos. Hace 10 años desaparece Tabacalera Española, Sociedad Anónima, y aquí ya entramos en el juego político. Pero no quiero llegar al juego político, sino quedarme en las multinacionales. Farmacología, medicina, tabacología, otras similares. Vale, ¿Hay bueno, cosa por ahí? yo voy a intentar sacarlo del plano político y del plano de qué pesa más, y además cada cosa habría que analizarla en el contexto temporal en el que suceden las cosas, y estamos a día de hoy, y a día de hoy, en cuanto al conocimiento que yo tengo, lo que puedo decir es que es tan difícil encontrar un fármaco que actúe sobre una enfermedad que ya está conocida y estudiada y que obviamente se quiera contrarrestar, como puede ser el cáncer, la diabetes y muchísimas otras que son enfermedades más raras y también menos estudiadas y que dificultan que dificultan y entorpecen tanto la calidad de vida de la gente que las padece. Es tan difícil controlar lo que ya hay, que sería maravillosísimo poder ir más allá y, digamos, ir al nivel de la farmacología preventiva, que es un poco lo que plantea. Pero yo creo que eso es un poco ciencia ficción, y creo que es un poco mejor que a nivel de educación se divulguen los hábitos saludables, que se conozcan en cada momento y que cada uno seamos responsables de nuestras acciones. ¿Puedo hacer contestar una cosa? La adicción a drogas, el tabaco es una droga, es un mecanismo tan complejo y tan difícil de modular farmacológicamente, porque está regulado esencialmente por una cosa que se llaman vías de transmisión dopaminérgicas, una sustancia que se llama dopamina, que está relacionada con sensaciones de placer, digamos, ¿no? La respuesta ante algo que nos da placer. Pero esas vías de transmisión dopaminérgicas son esenciales para el mantenimiento de la vida, por decirlo de una manera sencilla. Una persona no es normal si ese control dopaminérgico está alterado. Entonces, por decirlo de una manera sencilla, encontrar fármacos que modulen esa adicción a la droga sin que afecten lo que sería el efecto secundario del fármaco. Y ahí, porque nosotros hemos tenido un programa, se llama así, la adicción, ¿no? De buscar moléculas para controlar la adicción a drogas, que se sabe que existen, ¿no? La metadona, pero controlar lo que es el proceso de adicción, habría que manipular esas vías de transmisión dopaminérgicas, y eso tiene tantos efectos secundarios. No se ha conseguido nada que funcione bien. Yo creo que sería tanto como intentar controlar y modular al ser humano. Exactamente. Pero sin embargo intentan controlarnos y modularnos para otras muchas cosas. Eso está a otro nivel. Eso yo creo que es objeto de otro debate. No es una búsqueda enfocada desde el punto de vista farmacológico, sino químico.
un poco más amplio. Hay pocas cosas tan difíciles de controlar. No sé, porque en farmacología, en farmacias y en parafarmacias hay suficientes productos que nos intentan vender para dejar de fumar. Y digo que nos intentan vender, porque es un proceso económico, única y exclusivamente. Ahí hay unas multinacionales siempre detrás de. Y todas esas multinacionales que se gastan el dinero en estar detrás de esos productos, y voy a ir mucho más lejos, y voy a cortar rápido porque si no alguien me puede acuchillar. Tenemos todo el plan mundial de hambruna mundial. Hambruna. Y por ahí no investigamos nada para dar de comer a esa gente. Ahora sí, cuidado, vamos a tratar de hacer maquinaria grande, poderosa y que sea capaz de destruirse o autodestruirse. Bueno, has entrado en un tema a nivel político-bélico mundial. Se escapa mucho del contexto. Claro, por eso yo iba, esta parte no la quería, no quería entrar en esta última parte. Efectivamente. No, además es que no tiene que ver y me gustaría solamente hacer una pequeña puntualización. Digamos que una empresa o un centro de investigación, sea cual sea el organismo que se dedica a buscar un fármaco para que una persona enferma mejore su calidad de vida, si no fuera porque existen esas personas con esa iniciativa, pues hoy en día tendríamos un dolor de cabeza y nos quedaríamos con él. No tendríamos nada para paliarlo. Y así sucesivamente. Y en vez de haber aumentado, mejorado nuestra calidad de vida y aumentado nuestra longevidad, pues casi a los 80, 90 años, nos moriríamos con 30 o 40, que era la edad a la que se moría. Hace 200 años, sí. Hace incluso menos. Entonces, las personas que se dedican a eso, se dedican a eso. Y no se dedican a filosofía o no se dedican a nivel político controlar cómo se distribuye el grado de riqueza o el dinero en aquellos países en donde se padece hambre. Eso debería controlarse a nivel político. Eso, la persona que se dedica a buscar un fármaco, creo que ya bastante hace con buscar algo para ayudar a los demás. Necesita muchos fondos para esa investigación. A esa investigación se le procura dedicar mucho menos fondos que a lo otro. Y ya me callo porque si no alguien me acuchilla. No, yo creo que aquí en este foro nadie va a acuchillar a nadie. No de los que están aquí presentes, no. No, yo creo que tenemos que hablar de forma pacífica y el diálogo es importante. Andrés, por favor. Bueno, yo quería saber solamente que al principio mencionaste, y además lo hemos estado mencionando ahora, de que los factores medioambientales entonces son tan importantes o más o menos, no sé, que los factores genéticos en el desarrollo de enfermedades. No sabría si decir más o menos, puesto que depende... ¿En qué proporción? Depende también... Antes parecía que todo estaba en el ADN de la... Exactamente, eso era... pues mira, me alegro... Parece que con esto está siendo modulado. Me alegro de esa pregunta muchísimo, porque es un poco el trasfondo de lo que quería comentar. Pero sencillamente no es que nadie quiera engañar a nadie. Digamos que el grado de conocimiento va aumentando con el tiempo. Hace muchísimos años no se conocía ni lo que era el DNA ni lo que era un gen. Y así otras muchas cosas. Entonces, cuando se decía que todo estaba controlado a nivel del DNA, no es que fuera erróneo. Lo único que a medida que va transcurriendo el tiempo y se va invirtiendo en investigación, que no es todo lo que se debería, se van descubriendo más, se van investigando mejor, desgranando mejor los procesos. Y eso hace que se vayan descubriendo cómo las vías por las que estos procesos se controlan son más complejas de lo que en un principio se pensaban. Y eso hace que cada vez sea un poco más difícil abordar algunos problemas. Pero por otro lado, el conocimiento lo que hace es que también se puedan permitir abordar de una manera más inteligente. Entonces, efectivamente, que hay, no solamente, digamos que venimos predefinidos, tal y como nacemos por nuestra carga de DNA, ya venimos predefinidos a que nuestra vida sea X. No, efectivamente, depende de otros muchos factores
y una de las formas por las que nos afectan es a través del control por la epigenética de cómo nuestra carga genética se expresa o no. Micheline. ¿Se sabe si la epigenética influye en las enfermedades degenerativas? Sí. O si influye más el cromosomismo? Si es más un fallo del cromosoma o de la epigenética. Sobre todo las enfermedades neurológicas. Yo creo que yo no sabría decir qué influye más, porque también depende del tipo de enfermedad. Y dentro del cuadro o de la denominación de enfermedades degenerativas, también depende de a cuál nos refiramos. Algunas vienen originadas o se ha identificado que hay mutaciones genéticas. En otras se ha identificado que hay alteraciones al nivel del control de la expresión del DNA, pero otras que incluso que se creía que venían condicionadas por mutaciones genéticas, se ha visto que incluso vienen originadas por la acumulación incluso de metales. Entonces, a medida que se va avanzando en el conocimiento, se va viendo que el proceso es más complejo y no se puede decir esto influye más que esto otro, porque depende de la enfermedad y depende de un poco también, habría que hacer un estudio personalizado, pero también se está evolucionando hacia ese nivel, a identificar biomarcadores que permitan identificar para cada persona cuál sería el abordaje farmacológico más eficiente. Eso obviamente tampoco no se puede hablar de todo en una charla, pero sí, tiene toda la razón. Hay casos concretos que se sabe, por ejemplo de Alzheimer, que es de la enfermedad neurodegenerativa de la que más se conoce, porque se conoce desde hace más tiempo, pues prácticamente todos son malas noticias, menos una, ¿no? La buena noticia es que el Alzheimer familiar es solo el 2%, está estimado en el 2%, o sea, que tu padre o tu madre sufran de Alzheimer prácticamente no condiciona nada para el resto. Si lo es fuera de ese 2% es por pura casualidad, de eso sí hay muchas estadísticas. El desencadenante, que hay potenciales miles de factores que pueden desencadenar que se empiecen a formar esos acúmulos, ¿no?, de proteínas mal plegadas en el cerebro y tal, pueden ser ahí múltiples posibles razones, algunas pueden ser genéticas, pero genéticas propias a lo largo de la vida de la persona por las circunstancias que sean. Pero lo que normalmente la gente entendemos por genética, que es hereditario, es un porcentaje muy, muy pequeño. Entonces el medioambiental sí. Más epigenético. Yo pensaba que la esclerosis lateral amiotrófica es la enfermedad aquí a la cual pienso. Sí, mi pregunta es muy sencilla. Muchísimas gracias por toda la charla, porque ha sido estupenda. Y esto, yo, claro, conozco, pues he leído bastante sobre biología, pero claro, no soy un experto. Me gustan mucho estos temas. Y una cosa que me llama la atención es todos estos procesos que son tan complicados, y seguramente a medida que avancemos en las próximas décadas serán todavía más complicados. Resulta que ha habido tiempo suficiente en la Tierra para llegar a producir estos mecanismos que funcionan tan bien. Me refiero, la Tierra tiene 4 o 5 mil millones de años. En todo ese tiempo, es un tiempo suficiente, y ustedes que están metidos ahí en esos procesos que los estudian a diario, es decir, ¿piensan que ha sido tiempo suficiente para generar estos mecanismos tan complejos? Que además unos seres que son multicelulares, aparte del funcionamiento de las células, están todas las relaciones entre todas las células que forman esto. ¿Ha habido tiempo suficiente para generar esto? Bueno, no sé si se lo han preguntado ustedes alguna vez. A mí es que me llama. Digamos que mi punto de vista es que ahora se ha determinado ese mecanismo, pero ese mecanismo existe o ha existido a través de la evolución.
sea, ha evolucionado con nosotros. Desde que pues, las primeras moléculas de carbono empezaron a evolucionar y a constituir seres vivos. Claro, pero es tiempo suficiente decir que dejando las cosas a las libre albedrío, es decir, que a las libres fuerzas de la naturaleza, esto es suficiente, no ya solamente el tiempo de la Tierra, sino el tiempo del universo, o de otros universos que hubiera anteriormente. ¿Sería tiempo suficiente para generar esto? Es que esa pregunta se la hace muchísima gente, que no creas que es una tontería. Nosotros antes lo hemos comentado en casa, porque yo pensaba en ello muchas veces también lo mismo, pensando no en epigenética o en tal, sino en la biodiversidad, simplemente. Y tenemos un compañero, Sergio, que aparte de ser muy listo, bueno, los genetistas dicen que calculan las tasas de mutación espontáneas que hay y tal, y el tiempo, y como, claro, porque solo el que ha mutado, si luego vuelve a mutarse sería exponencial. Claro. Y ellos dicen que sí, pero a mí también eso no me parece. Yo lo he discutido eso con Sergio, eso mismo, ¿no? Y ellos claro, todo esto empieza a actuar la naturaleza, las fuerzas que sabemos y tal, y empiezan a combinarse las proteínas y tal. Bueno, primero las moléculas para dar lugar a los aminoácidos, para llegar a las proteínas, para que luego se combinen, para que formen los mecanismos de control, todo eso, y que se producirán errores y vuelta atrás, y para adelante, y para adelante, y para atrás. Hay tiempo suficiente. Es que precisamente yo lo veo con una visión retrospectiva. A día de hoy eso se conoce porque eso existe. Luego el tiempo ha sido suficiente. ¿Desde cuándo? Es imposible saberlo puesto que antes no se ha podido estudiar. Pero es evidente que si está ahí es porque significa un impacto positivo dentro de la evolución, puesto que también se sabe que todo aquello, o sea que solamente va progresando aquellas mutaciones o aquellas alteraciones que van permitiendo a las especies vivir mejor. Por lo tanto, si está ahí es porque viene de antes, luego ha habido tiempo suficiente, no sé desde cuándo, pero si ahora mismo se conoce es porque está ahí y porque ya viene de antes y porque es algo que todo lo que sea mecanismos de control, aunque a nosotros nos parezca, bueno, no es que nos parezca, nos haga más complicado entender al ser humano, realmente entender al ser humano. No sé si alguna vez será posible o no, en cuanto a la bioquímica me refiero, ya no hablo de más allá, de la mente, por ejemplo, de los sentimientos o las emociones, pero si ese mecanismo de control está ahí, es precisamente para evitar que fallen otros. Si a nivel de la expresión genética, pues a lo mejor la unión de los promotores para que se exprese un gen, la propia naturaleza ve que eso falla, si hay 5 hermanos, en unos falla más que en otros, se mueren antes, y en el que no falla, por lo que se ha aparecido una modificación en el DNA, en donde se ha metilado, y entonces gracias a eso pues su capacidad para sobrevivir es mayor, pues eso digamos que es lo que va permaneciendo y evolucionando a lo largo de la historia. Es mi punto de vista particular. Perdón, quedan 3 palabras, no puede haber más, por favor. Yo le quería preguntar sobre, en Estados Unidos hay un sistema de control y de autorización de fármacos que les permite que haya allí fármacos de los que aquí en Europa no disponemos. Exactamente. No sé si es pereza de Europa o... No. Bueno, entonces, por ejemplo, la melatonina. Eso allí se compra en un supermercado y aquí... Ya también. Sí, ahora ya sí, antes no. Pero eso, el origen es que es muy claro, forma parte de la organización, no sé cómo llamarlo, política, administrativa. Entonces en América, para poder lanzar los productos, los tiene que aprobar la FDA, me parece, y en Europa es la MDA. Entonces son organismos en donde básicamente los controles que se aplican en cuanto a lo más importante son los mismos, pero tienen algunas diferencias, y hay veces que son aprobados antes en América que en Europa o viceversa, pero tienen que terminar siendo aprobados en ambos sitios. ¿Ese fármaco es realmente eficaz? Es que la melatonina no es un fármaco. La melatonina forma parte de nuestra bioquímica natural.
Lo que ocurre es que en algunas personas, pues a lo mejor tienen menos carga o menos concentración de melatonina en sangre o en la zona en donde tiene que actuar de la necesaria, y a lo mejor, por ejemplo, por eso duermen peor. Entonces, de hecho, la melatonina se toma muchas veces como inductor del sueño. Y lo que ocurre es que si alguien puede sintetizarla químicamente y la puedes tomar por vía oral y es capaz de llegar al sitio donde tiene que actuar y actúa igual que si tú la tuvieras de forma natural, pues eso es maravilloso. Sí, entonces, déjame mencionarte 3 cosas más, a ver si... Mira, una de ellas es el MSM, el dióxido de cloro, que ahora parece que se está poniendo en marcha, como... Otro es el John Delis de Celtia. ¿Por qué no sale al final adelante? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es bueno? ¿No sirve para nada? Creo que tienen que invitar a alguien de Celtia para que les hablen de John Delis. Y del otro producto que me ha comentado, lo desconozco. Igual que de la melatonina, sí, de los otros dos. Lo siento. Gabriel, no, simplemente aclarar un malentendido. La evolución no es aleatoria. Llegamos a ser lo que somos no de forma aleatoria, no claro. por puro azar. Son mutaciones que se van superponiendo en el tiempo. Yo no soy biólogo, pero por lo que he leído, las primeras células procariotas tienen unos 3.000 millones de años. Después, animales pluricelulares, pues ya hace unos 300 millones de años, ¿verdad? El cambio. Entonces, los mecanismos básicos de la célula, la biología de la célula básica, la biología de los dogmas esos de DNA, son muy antiguos. Las células más primitivas ya funcionaban con esos mecanismos. Luego, hay tiempo suficiente, pero lo estamos viendo. Yo supongo que yo elimino siempre el milagro. Formaciones de ingeniería y física y por lo tanto el milagro lo tenemos proscrito. Sí, estamos hablando de bueno, cosas que se puedan estudiar. No digo ninguna herejía cuando traslado a la biología ese concepto fundamental, que es que no puedo decir que en cierto momento hubo un milagro. Por eso yo hablaba desde que las primeras moléculas de carbono empezaron a unirse y terminó constituyéndose los seres vivos. No es incompatible con nada. ¿Os acordáis? Carla Mills trabaja en un proyecto, digamos, de estudiar Río Tinto, la zona de Río Tinto, como un posible modelo explicativo de la vida primitiva del planeta, que no tiene nada que ver con la Tierra. Digamos, están estudiada la presencia de microorganismos en el centro de la roca a cientos de metros de profundidad, en un entorno agresivo químico es increíble. Y hay microorganismos viviendo desde hace miles de millones de años. Sí, digamos que aquí de lo que hemos estado hablando fundamentalmente es de eucariotas o de procariotas más conocidos. Evidentemente hay microorganismos que son capaces de vivir en condiciones extremadas y de los cuales incluso hacemos uso, porque gracias a que algunos de ellos son capaces de vivir a temperaturas extremadamente altas, podemos utilizar alguna de sus proteínas que se utilizan para transcribir el DNA para poder hacer experimentos en la actualidad utilizando las técnicas de PCR. O sea que también hacemos uso un poco de eso. Y luego no estamos hablando, porque no es el tema pero incluso, por ejemplo, los priones, que es un tema también bastante a debate, porque o los virus, en donde no hay DNA, o no están sujetos a las mismas normas de control de expresión que el resto de los organismos, ¿cómo consideraríamos eso? ¿Cuáles son los controles? ¿Cómo se controla
su actividad. Bueno, pues incluso en los priones se postula que la epigenética les ayuda a sobrevivir, sobre todo si están infectando a las levaduras. Eso sí que está descrito. Pero sí, efectivamente, la biología y la vida es mucho más complejo de lo que conocemos. Seguro que hay otros sistemas de vida que desconocemos y que son mucho más complejos de lo que nosotros estamos ahora mismo aquí hablando, porque sí, sería un tema de debate mucho más amplio. Pepe, por favor. Sí, te quiero hacer una pregunta, pero primero quería hacer un comentario sobre lo que se decía antes de si ha habido tiempo suficiente para que haya evolucionado la vida hasta la situación en la que estamos. Yo he leído que bueno, en el DNA cada tripleta se transcribe en el RNA en un aminoácido, pero ese código de transcripción no es unívoco, es redundante, entonces hay varias tripletas que producen el mismo aminoácido y todos los seres vivos tenemos el mismo código de traducción en la Tierra. ¿Por qué? No. O sea, ¿no? Perdón por la interrupción, pero en los eucariotas y en los procariotas no es exactamente el mismo. No es igual. Y eso también, por ejemplo, a ese nivel también actúan algunos de los fármacos antibacterianos. Me alegro que me lo digas porque bueno, eso había dado un poco pie incluso me parece que a Francis Crick empezó a decir que la vida podía venir del espacio en su forma más básica, ¿no? Pero bueno, yo no era un comentario sobre eso, ¿no? Que también la vida puede haber venido a la Tierra desde otro sitio, ¿no? Claro, es difícil, es un tema muy complicado, pero incluso, por ejemplo, también se postula que los primeros organismos vivos, por ejemplo, pudieron ser las mitocondrias, que hoy en día están ahí como elementos reminiscentes dentro de la célula, pero en la mitocondria también tiene su propio DNA. Claro, esa es la fusión. Entonces, como si fueran un poco organismos más primitivos. Es la creación de la célula eucariota por asociación de varias bacterias, sí. Pero lo que te quería preguntar yo, bueno, está claro que la genética desde que se descubrió el DNA cada vez se ha ido viendo que es cuanto más se avanza, más compleja. Primero... Más se conoce. Sí, pero también quedan más cosas por ver. Exactamente, pero eso es precioso. Se pensaba que un gen hacía su trabajo y punto, y luego se vio que había unos genes que regulaban a otros, luego sí. Las proteínas, lo que nos has explicado. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, vosotros que os dedicáis a la investigación de nuevos fármacos ya, poniendo como objetivo estos mecanismos genéticos, ¿no os da un poco de miedo pensar que, como todavía no lo sabemos todos, estos nuevos fármacos pueden provocar un cambio, no en la siguiente generación, a lo mejor al cabo de 3 o 4 generaciones, por cosas que todavía desconocemos, ¿no? Aunque supongo que se tiene cuidado en que todos estos fármacos nunca tengan como objetivo las células sexuales, pero... Sí. ¿O es un riesgo que hay que asumir? Es un punto muy bueno el que acaba de comentar. Yo creo que riesgos en cuanto a la transmisión de los posibles efectos secundarios a las generaciones posteriores, creo que no, salvo que afecten a las células germinales. Pero en cuanto a que afecten no solo, y eso cualquier fármaco, no solamente tenga el efecto primario, que es por el que se prescribe, sino los efectos secundarios, sobre todo cuando estamos hablando de controlar, de los mecanismos de control de la transcripción de los genes, efectivamente es un riesgo. Pero bueno, siempre antes de lanzarlo al mercado se hacen todos los estudios adecuados, por eso se tarda 15 años cuando se consigue. Se hacen los estudios preclínicos adecuados y clínicos para ver que eso no ocurre, o que si ocurre, el beneficio es mayor que el perjuicio. El problema es que puede afectar a las células sexuales sin saberlo, claro. Hombre, eso se estudia. Y aparecer al cabo de la 4ª generación. No creo. Normalmente cuando se es joven se tiene menos achaques. Normalmente. O sea, empiezan los achaques. No, pero además el estudio de cómo afecta a las células germinales es fácil de ver. Bueno, pues muchas gracias, doctora, muchas gracias, Ana, por estar aquí. Gracias en nombre de la Universidad Popular y nuestras puertas están siempre abiertas. Nada, muchísimas gracias de verdad por esta audiencia tan estupenda. Ay, muchísimas gracias.
Y no me gustaría irme de verdad sin deciros lo que me alegra que estéis ahí, que tengáis ese interés, que este núcleo, digamos, de cultura se haya puesto en marcha y se mantenga, porque de verdad sois un ejemplo. En las clases normales donde van alumnos a graduarse de algo, la gente no se implica igual y no pregunta igual de lo preparados que venís vosotros, sin ser expertos algunos en la materia, y del grado de interés e implicación en comprender las cosas. Así que enhorabuena para vosotros, mi aplauso.